la mítica sintonía de Drácula la pone nuestro compañero Jerey Martínez, junto a Fermín Agustí, al otro lado de esta nave radiofónica, con Carlos Largo, nuestro compañero aquí presente. Carlos, buenas noches. Buenas noches, Iker. Me gustaría, han llegado dos mensajes muy interesantes, de casos parecidos al de nuestra oyente, a la historia de Francisca, natural de Ceguín, y que en Mataró, en una habitación junto a un muchacho enfermo, sufrió un episodio de vampirismo médico. Hay una gran ola, hay una gran moda, ahora mismo, en este 2010, el retorno de un tema que nunca muere, como el personaje, ¿no?, al que encarna el vampiro. Cifras y datos, Carlos, para comprender hasta dónde está llegando esta moda. Pues como tú dices, esta oleada del nuevo vampirismo pues ha llegado tanto a la literatura como a la televisión e incluso al cine. Y por ejemplo, la saga de Stephenie Meyer, de Crepúsculo, se empezaba a lanzar en el 2005. Y por ejemplo, el primer libro fue el libro más vendido del 2008, con 17 millones de copias vendidas en todo el mundo. 17 millones de libros. Sí. El segundo episodio, por ejemplo, Luna Nueva, se lanzó en el 2006, en septiembre, y con 1,5 millones de copias vendidas en Estados Unidos, el libro logró el lugar 37 entre los más vendidos de los últimos 15 años. Se ha convertido... De los últimos 15 años, claro, no del año. Eso es. Eclipse, por ejemplo, es el tercer libro y vendió más de 150.000 copias en su primer día. Y el último, Amanecer, se lanzó en agosto del 2008 y en su primer día en librerías vendió 1,3 millones de copias en Estados Unidos tan solo. Por ejemplo, como decíamos, en cuanto al cine, se han hecho las dos primeras películas. Crepúsculo, en su taquilla global, por ejemplo, logró recaudar 384 millones de dólares. 384 millones de dólares con los vampiros y los hombres lobo de fondo. Y Luna Nueva, que es el segundo capítulo de esta saga cinematográfica que todavía va a seguir, ha sido el mejor estreno por día, con 72 millones de dólares. ¿En un día? En un día. O sea, pues como 12.000 millones más o menos de las antiguas pesetas en un día. En un fin de semana, de hecho, logró el tercer mejor estreno de fin de semana de la historia, con 142 millones de dólares. Páginas web, grupos vampíricos, eso ya es, como todo lo que pasa en la red, imposible casi ni de cifrar. Y hay datos incluso interesantes a nivel sociológico, Carlos, de hasta dónde está llegando la fama de lo vampírico. Pues sí, porque ha salido publicado hace nada, en este mes, un informe que realiza cada año la Social Security de Estados Unidos. Y bueno, pues en este informe se sacaban conclusiones como, por ejemplo, que ha subido el número de bebés con nombres de vampiros de Crepúsculo. Por ejemplo, el nombre Cullen, que es el apellido de la saga, o sea, de la familia, en este caso de la saga de Crepúsculo, ha aumentado 300 puestos en la lista. Comentaban los especialistas que, bueno, es un nombre muy antiguo, que siempre se ha utilizado como nombre propio, pero que ha subido espectacularmente. O sea, hasta los nombramientos que tienen que ver con esta moda vampírica se han convertido en fenómeno. Fíjate, por ejemplo, las declaraciones de una de las madres que ha puesto a su niño Cullen cuando estaba embarazada. Estaba leyendo justamente la saga de vampiros y decía: me gustan los nombres antiguos, muchos de los vampiros de la saga tienen nombres así que así puse a mi hijo. En fin, oír para creer. Este es el estado de las cosas, y al mismo tiempo, como en un contraste, hablamos con Ángel Gordón, autor pues hace 25 años prácticamente, del gran libro de los vampiros, donde por fin recibíamos datos sobre asuntos como esa sed de sangre, el mito del vampiro no muerto, literario, romántico, y el vampirismo real, auténtico, biológico. Han llegado dos mensajes al 7640 y a la página web de la cadena SER intrigantes. Pues sí, que Yolanda Parada nos decía: hola amigos, por desgracia esta historia no me sorprende. Mi prima, que tiene ahora 50 años, cuando era pequeña un médico les traía sangre casi a diario, al parecer para controlar una anemia. Mi tía, viendo que su hija comía estupendamente y tenía buen color, decidió pagar una consulta privada y allí le dijeron que no había enfermedad alguna y que el otro médico le robaba la sangre. Saludos desde Galicia. Milo nos cuenta que su madre la cuenta que cuando era pequeña tuvo anemia y que el médico le sacaba sangre a su abuela y se la pinchaba a su madre. Esa sangre que, cuando dicen los científicos, los médicos, cuando es arterial y está oxigenada, tiene ese color rojo brillante, ese oro rojo del que hablábamos con Ángel Gordon. Cuando es venosa y no está tan oxigenada, es ese color casi oscuro. Afirman que el 7% del peso de un individuo es
el volumen de su sangre. Ángel, de esos 6 casos famosos que tú pudiste investigar, tratar, cuéntanos cuál es el que más te impresionó, el que más te dejó, digámoslo así, con la boca abierta realmente, al ver que era algo sorprendente, increíble. Hombre, realmente para mí los 6 casos eran importantes todos. Quizá el niño de 12 años, por ser un niño, pues realmente tenía las mismas peculiaridades que el resto y claro, en cuanto a lo que es la potencialidad sexual, como he dicho antes, pues realmente pues a mí me pareció muy raro que en los años 70 un niño de 12 años, que son otros tiempos a los de ahora, y si no lo podéis comprobar, no era normal que un niño de 12 años tuviera relaciones con una señorita de 20 y tantos, o sea, eso era ya una cosa normal. Y aparte de esa fuerza sexual, de esa necesidad de vísceras, ¿había también, por ejemplo, agresividad? Bueno, normalmente estos personajes podían sacar la agresividad, pero la tenían súper escondida, ¿eh? El doctor Beckett decía eso también de los vampiros nacidos en su época. Lo que pasa que si me permites, habéis nombrado Galicia y me gustaría haceros un pequeño comentario de cuando yo, en su época, yo estaba estudiando pues las famosas meigas y claro, habéis hablado de Crepúsculo, que no deja de ser una novela, y yo estoy hablando ahora de hechos reales. De casos que están ahí. Entonces, imaginaros lo que fue para mí cuando yo estaba investigando por los Ancares en Galicia, encontrarme personajes los cuales se dedicaban a chupar la sangre de los niños, de los bebés. ¿Pero llegaste a conocer a alguno de ellos? No solamente, y la policía también. Lo que pasa es que, repito, que hay cosas y yo hablo ahora de los años 70, hay cosas que no se decían. Hay cosas que no salían a la luz como ahora. Ahora sale todo. Antes se escondía todo, claro, que es diferente. Pero yo os puedo dar nombres concretos y el que esté interesado y sea investigador comprobará que lo que estoy diciendo es real y verdadero. En la Galicia de los años 70, en la Galicia interior, ¿no? En la Galicia de los años 70 y sobre todo antes habían las xuxonas con X. Las xuxonas eran un tipo de meiga, entre comillas, que se dedicaba a chuparles la sangre a los niños. Pensar que en aquella época faltaban y desaparecían muchos niños. Os voy a dar el nombre incluso de la enfermedad que se le daba a esos niños que la padecían, claro, porque pensar de que esos niños que eran víctimas de las xuxonas, ellos perdían sangre, o sea, entraban en un estado de anemia también. Pues, bueno, pues el nombre, igual como he hablado de la hematodixia, ese nombre en Galicia se llama enguenido. 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 El enguenido es, dijéramos, el resultado de la chupadora, o sea, de haberles chupado la sangre de las xuxonas a esos niños. ¿Pero con qué motivación, Ángel? ¿Por qué chupar sangre? ¿Para qué? Era un ritual para ellas y además ellas consideraban de que, pues, igual como los vampiros, la sangre era vida y igual como Elizabeth Bathory también creía que las rejuvenecía, las xuxonas también creían esto. Creían que al chupar la sangre de los bebés y de los niños pequeños, pues ellas se revitalizaban. Pero estamos hablando de España, estamos hablando de Galicia y yo estoy hablando de los años 70 porque es lo que yo viví. Pero no os digo nada a principios de siglo. Sobre todo da la impresión, cuentan Ángel, la crónica, la historia, la sociología, que incluso la guerra civil provoca como un antes y un después. Hay una España antes de la guerra civil, donde estas prácticas de sacamantecas y sobre todo lo que queremos centrar, los bebedores de sangre, eran bastante, no voy a decir habituales, pero ocurrían y el país cambia, ¿no? Y después ya no hay esta, o por lo menos no es tan visible, ¿no?, esta cosa tan ancestral. No, pero yo os puedo asegurar que en la posguerra, en muchas regiones de España, pero en muchísimas, seguían teniendo miedo a los mantequeros, ¿eh? O sea, partir de la base de que entre los mantequeros y los personajes que se dedicaban precisamente a succionar, a sacar, a hacer transfusiones, como han dicho ahora hace un momento el compañero, a médicos que se vendían simplemente para conseguir sangre, si pudiéramos entrar en los archivos policiales de cosas que no han salido a la luz a nivel de comunicación, realmente de todo lo que estamos diciendo
nos vamos a quedar muy cortos. Luego hay una cosa importante, Ángel. Tú recordarás que en el caso de Enriqueta Martí, la vampira, hubo listas de clientes, listas que en pleno proceso judicial desaparecen. Y siempre es como el otro lado, ¿no? Los que demandan esta sangre, y que a veces son los vampiros compradores. También había muchos, pero sus nombres casi nunca salían a la luz. Exactamente. Pensar de que hay un nombre que salió a la luz, y por eso también se hizo muy famoso lo de Enriqueta Martí. Yo estudié muy a fondo todo ese tema. Yo os puedo asegurar de que, no sé si recordáis o habéis leído algo sobre Enriqueta Martí, cuando ella empezó a declarar delante de la policía, ella empezó a decir le preguntaban de que a quién le vendía, pues, esos frascos, esa sangre, esa grasa, ese tuétano, porque también vendía frascos con tuétano de huesos, y ella decía que se lo vendía a un trapero. En aquella época, pensar que de traperos habían muchos más que ahora. Bueno, pues al final la policía consiguió hablar con uno, y ese uno, os voy a decir el nombre, Joan Amadés. Joan Amadés en Cataluña es un personaje, bueno, a nivel folclorista, lo mejor que ha habido. Es un gran antropólogo. Exacto, y en cambio en aquella época todavía no había hecho nada, pero era trapero. Y él lo único que dijo es de que le compraba una serie de cosas normales, en este caso eran sacas de pan seco y cosas así, y se los compraban a unos pequeños céntimos y nada más, ¿no? Pero de alguna manera, claro, salió un personaje como este, igual como salió esto. Yo tuve la gran suerte también de poder hablar, ahora ya fallecido, de poder hablar con la última víctima de Enriqueta Martí. Pude hablar con ella por teléfono, en un programa radiofónico también, que precisamente fue la niña que la vecina descubrió en el piso de Enriqueta Martí. O sea, todas estas anécdotas de estos personajes, repito, de que se han hecho muy famosos según qué casos, pero sería muy interesante el investigar otros casos que están ahí y que siguen estando. Y hoy, Ángel, ¿crees, por ejemplo, para los hematodíxicos que tú estudiaste, claro, un niño con 12 años, ¿cómo es la vida del hematodíxico? ¿Es incompatible con la normalidad? ¿Qué tiene que hacer un hombre? ¿O puede tener tales anomalías que su vida puede ir complicándose? Mira, pueden haber hematodíxicos que pueden ser inteligentes y, entre comillas, buenas personas. Lo que pasa que, por ejemplo, antes se ha hablado de esos vampiros de la Europa del Este, etcétera. Y yo recuerdo que precisamente en los años 70... eso sí salió en toda la prensa europea. Hubo un personaje alemán que no solamente le succionaba la sangre a sus novias, porque eso sí, habían de ser novias de él, habían de salir con él, sino que a la última víctima que la mató, le hacía 2 incisiones en las carótidas y se bebía la sangre en cucharilla. Pero es que lo más grandioso del tema es que yo seguí el proceso judicial de este personaje y la sentencia del juez fue impresionante. Estoy hablando de los años 70. O sea, no sé cuántos años le puso, 300 o 400 años. En vez de ponerle cadena perpetua, le puso, pues eso, 300 o 400 años. Y dijo, en un apostillado de esa sentencia, dijo que si algún día este personaje salía, sería un peligro para la sociedad. O sea, eso lo dijo el mismo juez, y eso sí salió en prensa. Pero ahora imaginaros la de cosas que no salían en prensa, sobre todo en esas épocas. Una cosa que no salía en prensa y que siempre estaba en la sombra de la realidad eran esos bebedores de sangre. Puede haber hoy, se ha mantenido de alguna forma esa procesión, ¿no?, que tú llegaste a conocer, de gente que va al mercado a beber los restos de la bandeja de sangre, que creo que es una imagen, en fin, difícil de describir. ¿Crees que ha quedado algo de eso, o que también la modernidad de esta era digital, pues bueno, ha fulminado todas esas prácticas? Vamos a ver, ahora hay maneras mucho más prácticas, diría yo, y más fáciles, pero siguen habiendo estos personajes, de la misma manera que he dicho antes, de que habían, desde el año 77 yo ya conocía nocturnos, y he seguido conociéndolos a lo largo de los años, y los sigo conociendo ahora. Sigo conociendo centros, lugares donde se encuentran, vamos a llamarle, sectas vampíricas, entre comillas, que viven en diferentes regiones de todo el país. Estoy hablando ahora de España, no hablo de diferentes otros puntos. ¿Pueden ser peligrosas? ¿Pueden llegar a obtener sangre con el asesinato? Y yo considero de que
toda persona puede ser peligrosa en el momento en que una frase vulgar que se habla mucho ahora, que es que se les vaya la olla. O sea, en el momento en que haya un problema psicológico, a cualquiera de estas personas, bueno, tienen todos los números pues para crear realmente pues un problema grave y de la misma forma que conozco personas que se creen que son vampiros, que son convencidos y solamente ha faltado ahora pues precisamente todas estas obras que estamos hablando, que repito, son novelas y en cambio a estas personas les han sugestionado lo suficiente como para estar convencidos y para ellos ahora son héroes. O sea, pensar de que a los niños antes les decíamos pues que bueno, que su héroe era Popeye, el Pato Donald. Ahora, como acaban de decir, ahora ponen a los niños ya Cullen y nombres de vampiros, y para ellos ahora el vampiro es un héroe. Ellos ya sé que se refieren al vampiro que sale en Crepúsculo o en Luna Llena, pero para ellos el héroe es un vampiro. Que tiene poco que ver con el vampiro más bien marginal, ¿verdad? Y oscuro de la realidad. Sin lugar a dudas. Y para mí, o sea, todo el tipo de vampiro puede ser peligroso, pero hay uno que no lo hemos nombrado en ningún momento, porque claro, ese no tiene nada que ver con la sangre, y es el que más abunda, y os puedo garantizar que os puedo presentar inclusive personajes vampíricos a nivel psíquico, gente capaz de absorber la energía y dejar agotada a cualquier persona en cualquier momento. Eso no lo dudamos. Hay gente que es capaz de dejarnos sin la pila, ¿verdad?, de la energía del alma. Por cierto, Ángel, ¿te han contado a qué sabe la sangre humana? Sí, me han contado de todo. La mayoría me han dicho que es salada. Salada. Que la notan salada. Ángel Gordon, autor del gran libro de los vampiros, y que seguro que nos contará más cosas. Mucha suerte en todas tus iniciativas, amigo. Gracias por esa obra que marcó una época. Muchas gracias. Y a seguir investigando, amigo. Un placer. Un abrazo, Ángel. Hasta luego. Dos y 25, ¿os imagináis la respuesta? Ángel Gordon, la sangre salada, ¿eh? La sangre salada. Vamos con esos últimos mensajes. ¿No habéis tenido nunca una herida? Y os habéis chupado la sangre. Ya, pero no es lo mismo un chupetón de sangre, imagino, de herida, que un vasito de sangre, donde uno ya coge el empaque, digámoslo así. Hay un sabor muy característico, es el sabor metálico, el sabor como a hierro, que precisamente viene de la hemoglobina, que es óxidos férricos en buena parte. Vamos con algunas cuestiones. Recuerdo, tenemos una joya, la historia miente, Eric von Däniken, y dicen que es un Däniken ya, bueno, en fin, lanzado, sin miedo a nada ni a nadie. Bueno, Eric nunca tuvo miedo a nada ni a nadie, pero ahí está el libro, y ahí podemos incluso acceder a 3 ejemplares, prologado por nuestro compañero Javier Sierra, editorial Edad. Mensajes, porque lo que tiene que contarnos Santi ahora, yo espero que Geray tenga ya la música adecuada preparada, es brutal. Yo luego os cuento la historia de por qué hablamos de esto, amigos. Pero, 2 cosas. Nos vamos de viaje. Día 29, Santiago de Compostela. Eso es. Informaos en Radio Santiago. No sé si va a ser para mucha gente, pero bueno, informaos. Es un lugar abierto, está Mariano Revilla, nuestro compañero, montando todo, y además el camino va a ser muy importante porque hay una serie de personas, nuestro compañero Nacho Ares estará con ellos y quiero que nos cuenten cosas. El camino será en parte protagonista, pero será una emisión extraña, especial, día 29, y la semana siguiente, desde Cantabria, Castro Urdiales, ni más ni menos, poneos en contacto con los compañeros de allí, en Castro Urdiales, día 5, allí estará el equipo, y Cantabria es un lugar que tiene tanto que contar que os esperamos. Vamos con mensajes. Pues vamos con los mensajes, vamos a repetir las vías de contacto. Iker 27640, palabra clave milenio, espacio. Vuestros mensajes, milenio3 con número, @cadenaser.com y www.cadenaser.com para dejarlo segundo a segundo. Nos dicen, a mi madre le operaron hace poco y en el hospital que estaba una enfermera le sacaba un tubo de sangre todos los días a la misma hora. Bueno, pero eso es para hacer análisis. Pero eso es normal, claro. Hoy en día también te sacan bastante sangre para cualquier prueba médica, sobre todo cuando estás embarazada, como a mí, y eres universal, nos decía Carmen desde Málaga. Un poco la suspicacia, ¿no? Saludos y felicidades por el programa, nos dice Apolodoro desde Albacete. Sobre la sangre, tan raro es el consumo de sangre, cierto es que yo me quedé algo sorprendido cuando vi que en las carnicerías españolas se vende sangre sólida y de animal, obviamente, pero según me dijo una amiga, frita con cebolla está deliciosa. Y es verdad, por ejemplo, en Navarra se toma mucho la sangrecilla, ¿no? Sí. Bueno, pues la tomaréis vosotros. Yo la he tomado y es muy buena, mi abuelo lo hacía muy bien, pero claro, hasta que aprendes lo que es. Pero bueno, es como la morcilla. Esto te iba a decir, que son las morcillas. Y es extraordinaria, morcilla de Burgos.
Bueno, pues eso nos lo decía no Apolodoro, sino Javier desde Bruselas, que nos escucha gracias a Internet. Apolodoro desde Albacete sí que nos decía, ciertamente todos somos un poco vampiros. Pues ¿quién nos ha chupado una herida sangrante alguna vez? Obviamente no es equiparable a no ser que chupes las heridas de otros. También mi gata, tras arañarme, se digna a lamerme la herida. Vampirismo animal. Desde entonces ya no mira a mi gata con los mismos ojos. También nos habla de los murciélagos. Hace unos años caí en una depresión muy mala que me dejó hecha polvo. En esa época, cuando veía la ternera cruda, se me hacía la boca agua. Era como si mi cuerpo reaccionara al rojo de la carne, nos decía Nuria. A lo mejor porque estaba baja de hierro, ¿no? Puede ser. Estos temas de vampirismo son más de leyendas y supersticiones. En la antigüedad, seguramente, los que creían vampiros, los que creían que eran vampiros, eran enfermos de la rabia. Hablad de esto, nos dice Mara. Bueno, la porfiria... creían que superstición no, lo que había era un negocio y una acción puramente real, nada legendaria, sino muy física. La porfiria es hereditaria y causa fotosensibilidad, deformidad facial, intolerancia al ajo, palidez y ansiedad por la sangre. ¿Para cuándo un especial en las Urdes en directo? Hombre, estaría muy bien, ¿eh? Ir a las Urdes sería pues algo cuando nos inviten, nosotros fabuloso. encantados. Hemos estado muchas veces, 20 o 30, pero de investigación. Vamos a hacer una cosa, a ver, último mensaje. Kini que decía que la sangre que se bebía para ser más joven, esa es la realidad de los vampiros. Y por eso Bathory, la condesa sangrienta, ¿verdad? Cuando una gota de sangre la dio en la cara, pues por eso empezó a matar a doncellas, porque se veía más rejuvenecida, más bella. Estamos recibiendo, y aunque no sea nuestra, digamos, parcela, muchos mensajes que hablan de Paco González, nuestro compañero. Sí. Le mandamos un fortísimo abrazo, por supuesto, y, bueno, en fin, que aunque sea el tiempo de milenio, hay que decirlo, mucha gente enviando mensajes sobre nuestro amigo Paco González, que quizá esté escuchándonos, quién sabe, escuchando el misterio de algunas cosas que yo creo que son extraordinarias. Tan extraordinarias, por ejemplo, como para que alguien se convierta en un héroe, para que alguien coja unas galas y haga algo que parece propio de la ficción. Voy a contar, antes de escuchar algunas músicas, lo que ocurrió con esto que vamos a narrar ahora, porque es extraordinario. Muchas veces Santiago Camacho recorre la redacción y viene con un fajo de fotos, de papeles, de ideas, de letras, y claro, pues a veces hay temas sorprendentes, algunos son tan sorprendentes que no sabemos si la gente realmente va a asimilarlos, porque no son nada habituales. Ya conocéis las secciones habituales de Santiago Camacho, pero, y esto es muy importante, vino con unas fotos de un rodaje de una película que se está haciendo. Y yo solo vi a un hombre con bigote como oxigenado, bigote y perilla oxigenada, un rubio oxigenado, y una especie de máscara de superhéroe. Y Santiago Camacho me dijo, sin inmutarse, esto es una realidad. ¿Cómo sería el titular? ¿Gente normal que se viste de superhéroe? No, son superhéroes realmente, o al menos así lo interiorizan. Los podríamos llamar superhéroes de barrio. Superhéroes de barrio, Geray. Tío, si alguien lo hiciera, se lo cargarían en un día o menos. No digo que deba hacerse, pero no sé por qué nadie lo hace. Los cómics se equivocaban. Cualquier persona normal podría ser un superhéroe. Hay un tío vestido de superhéroe luchando contra unos pavos. ¡Es la caña! Gracias. ¿Quién eres? Soy Kikas. El agresivo vigilante es el último fenómeno de Internet. Es muy bueno. Es bueno recibiendo palizas. ¿Alguien tiene la más mínima idea de quién es este cruzado con pijama? Me vendría muy bien la ayuda de un tío así. ¿En serio? Hola, soy Kikas. Debería llamarse Asquerosito. Pues ahora mismo estamos casi con la capa, vagando por las alturas. Vamos a ver, Santi, este tema, vamos con la realidad, ¿eh? Bueno, primero, se está rodando una película sobre este fenómeno. Sí, de hecho, no se está rodando, está ya terminada. Creo que en junio, a principios o a mediados, se estrena una película además con Nicolas Cage, que aquí lo queremos mucho. Es un ídolo. La verdad. Está metido en todo el fregado del misterio, ¿eh? Y que es un milenario seguro que nos escucha ahí por internet.
y que está basada en un cómic muy revolucionario que se llama Kick-Ass, como la película, y que básicamente narra una cosa que es, como planteamiento de cómic, es bastante ingenioso, que es gente absolutamente normal que se hace esa pregunta que oíamos a Nicolas Cage hacerse. ¿Por qué nadie se ha cogido un disfraz y ha salido a las calles a combatir el crimen como un superhéroe cualquiera? Pues la pregunta llega un poco tarde, porque eso lo ha hecho ya mucha gente. Superhéroes normales, de carne y hueso. Sí. Pero por patología, porque han enloquecido como enloqueció Alonso Quijano leyendo libros de caballerías, en este caso cómics, y se lanzan a la calle. Por favor, quiero casos, ejemplos. Vamos. Pero es, gente con pijama y con cosas que se vienen a dar tortazos a los delincuentes. En algunas ocasiones, parece ser, se quejan de que las cosas no son como en el cine, como en los cómics, y que muchas noches se vaga por los callejones oscuros sin que pase absolutamente nada. Pero vagan. Claro que vagan. Mira, vamos a empezar por el principio. En el inglés norteamericano, curiosamente, hay, por la influencia hispana, lógicamente, hay muchas palabras que han calado directamente del castellano. Y una de ellas es vigilante. Vigilante, cuando un norteamericano oye vigilante sabe exactamente lo que es, y se refiere a un ciudadano que al margen de la ley combate el crimen por sus propios medios. De hecho, hay casos, yo creo que desde los años 50 hasta nuestros días hay casos de vigilantismo, y de hecho sería tema aparte de vigilantes y de personajes que han estado hostigando al crimen por su cuenta en Estados Unidos, y es un fenómeno relativamente común. Es decir, todo el mundo, si oye esa palabra en Estados Unidos, vigilante, sabe a qué se refiere. La parte moderna del fenómeno, digamos que son los disfraces. Porque la verdad es que si tuviéramos que irnos al núcleo de este asunto, tendríamos que irnos al año 1979 en la ciudad de Nueva York, y concretamente a un barrio que entonces, más que ahora, era tremendamente conflictivo y mítico, el Bronx. Y en el Bronx un ciudadano que se llama todavía Curtis Sliwa, organizó a un grupo de vecinos hartos de la inseguridad, del crimen, de la droga, de todas esas cosas que vivía la comunidad. Se uniformaron, se instruyeron en todo tipo de artes marciales y técnicas de defensa personal. Se armaron con todo lo que la ley les permitía llevar sin que fuera directamente un delito. Y este que está poniendo Geray es un superhéroe demasiado... Geray, es muy grande. Este es un superhéroe gigantesco, este no puede ser, es el mítico Mazinger Z, al que habrá que hacer un día una sección de por qué, el mito de los robots. Pero no, vamos a los más de carne y hueso, Geray, vamos a los más, porque además esto a mí me emociona, ¿eh? Sí, yo soy un seguidor, un seguidor y me arranco enseguida. Cantarás tú en japonés, hermano. Cuenta, Santi, cuenta. Pues estos vecinos acabaron formando un grupo que se llamaban Los Ángeles Guardianes. Boina militar roja. Los Ángeles Guardianes. Los Ángeles Guardianes. Que en el fondo es una especie de patrulla de barrio sofisticada. Exactamente. Boina militar roja, cazadora roja, pantalones militares, botas militares. Y bueno, empezaron a actuar. A lo largo de sus 30 años de vida, siguen existiendo. Los Ángeles Guardianes han visto caer en acción a varios de sus miembros. Los Ángeles Guardianes han visto detenidos también a varios de sus miembros por... Se extralimitaron. Sí, por combatir el crimen con excesiva diligencia. Pero estamos hablando de una organización que a día de hoy está extendida ya a 13 países, 138 ciudades, y que cuenta con 55.000 voluntarios en todo el mundo. Es decir, estamos hablando de un fenómeno a gran escala. Pero claro, todo esto tan organizado, yo creo que contrasta con esa idea que tenemos, ¿verdad?, de ese personaje, Nicolas Cage, con el traje de aquel Batman, pero el Batman gordo. No, en serio, ¿os acordáis del Batman gordo? Adam West se llamaba. Se llamaba Adam West. Adam West. Bueno, mis saludos. Pero que se lee con pijama azul celeste, empuñaduras de guantes de cocina, botines como que se veía el zapato por dentro del botín, y una especie de capa. Y estaba el hombre, o sea, no eran los cuadraditos, los abdominales que saca... fuerte de antes. Exacto, era un hombre fornido. Fornido de la época. Entonces yo me estoy imaginando, por lo que veo a Nicolas Cage en la película, en los fotogramas, que es muy parecido, pero solo con ese bigote amarillo, veo a ese hombre solitario como buen superhéroe,
que le da el punto, no sé por qué, se pone el traje y como una sombra errante empieza a combatir el crimen e incluso con sus propios aditamentos, sus propios superpoderes. Pues efectivamente digamos que esto es la prehistoria Así empezó. del vigilante más o menos uniformado o más o menos disfrazado. Pero en la actualidad hay, me atrevería que decir, decenas de personajes en Estados Unidos y en otros países que han tomado el rol clásico del superhéroe. Un disfraz, una identidad secreta. Identidad secreta, o sea, la gente no sabe quién es. Efectivamente. Hay algún caso, concretamente, curiosamente, el más famoso que hay ahora mismo en Nueva York, lo hace a cara descubierta. Lleva su uniforme, su símbolo en el pecho. No me lo puedo creer, Santi. Pero no adelantemos. Pero vamos a ver, o sea, ¿cómo se llamaba el hombre director de periódico, ¿no? Que era terrible, que siempre arengaba al pobre Parker, Spiderman. Jameson. Exacto, y decía, otra vez Spiderman. Bueno, esto está ocurriendo de verdad con gente anónima. Sí. Vámonos, por ejemplo, a una paradisíaca, porque es un sitio, además, es un sitio muy bonito y una ciudad grande pero tranquila, a la ciudad de Mountain View, en California. Pues parte de esa tranquilidad se debe a que por las noches un personaje que lleva un gabán de cuero negro, un traje inmaculado, impecable, con su corbata, que lleva un sombrero años 40, y va ataviado con unas gafas de aviador también de las antiguas, precisamente para ocultarle el rostro, pues patrulla esas calles bajo el nombre de The Eye, el ojo. O sea, uno va por la calle y se encuentra un aviador de los años 40 principios. Una cosa, ¿tú has visto los cómics de Spirit? Sí. Pues el mismo concepto, pero con traje de aviador, o sea, con gafas de aviador. El ojo. El ojo. Inspirado en La Sombra, por ejemplo, también en otro gran héroe del cómic con esa estética, ¿no? Incluso en el Rorschach de Watchmen. Pues es un experto en artes marciales, es lo único que sabemos. Es un hombre de 48 años, ya esto no es un juego de niños, efectivamente, que pues al margen de la ley, porque la ley parece ser que le va teniendo ganas, pues patrulla las calles de esa ciudad y resuelve desde conflictos de pareja en plena calle hasta cuestiones de automovilistas que se quedan tirados y les consigue una grúa, disputas de borrachos, pequeños delitos, etcétera, etcétera. Es un pequeño ejemplo. Pero ¿qué armamento tiene? Parece que es un poco magro, ¿no?, en armamento este hombre. Hay otros que tienen hasta spray pimienta. Sí, de hecho, posiblemente, como sucede además en los cómics, la ciudad de Nueva York es el auténtico semillero de estos personajes. El principal de ellos, del que te hablaba antes, es Totian. Escribe a Totian. Con TH. Totian es un marine de 23, 24 años, veterano de las fuerzas especiales, a pesar de su juventud, que efectivamente no lleva máscara. Él dice que no necesita una identidad secreta y que pues va con una camiseta ajustada con su símbolo en el pecho. Todos llevan su símbolo, casi todos. Casi todos. Pantalones militares, botas del mismo tipo, y luego su cinturón, su batcinturón, digámoslo así, donde lleva cosas como efectivamente spray lacrimógeno, esposas, un teléfono móvil, que menos, una linterna, en fin, lo que puede necesitar el superhéroe urbano para sus correrías, ¿no? Y parece ser que Totian es de los más activos. No solamente se dedica a cosas como socorrer a indigentes que puedan estar en apuros o que puedan estar tirados en la calle y todo este tipo de cosas, sino que incluso pues ha tenido altercados potentes con narcotraficantes o con pequeños narcotraficantes. Pero se lía bofetadas con ellos. Sí. De hecho, una de las cosas que llevan el cinturón, casi todos los oyentes saben lo que es una porra extensible de acero puro,
que, bueno, parece ser que la usa de una manera bastante indiscriminada. De hecho, incluso alguno tuvo un inicio realmente importante. Dark Guardian, Dark Guardian, que es muy amigo de Totian, porque luego encima ya hay, o sea, la realidad imita el arte, ya hay grupos de superhéroes, es decir, igual que los X-Men, que los Cuatro Fantásticos, ya hay algunos que salen a patrullar juntos, cada uno con su personalidad, cada uno con su disfraz, cada uno con sus... Pero es como un juego de rol llevado al extremo también. Llevado completamente al extremo, porque efectivamente en caso de un conflicto real, de un delito real, intervienen. Dark Guardian, la primera noche, ya te digo que no es tan común encontrarse, no la primera, sino ni una de cada 20 noches con un delito delante de las narices. La primera noche que salió se hizo célebre por reducir al asaltante de una tienda de 24 horas delante de todos los parroquianos, que los tenía a todos encañonados, pistola en mano. ¿Y qué hizo? Pues apareció, también parece ser que todos se caracterizan por ser, sobre todo los más jóvenes, personajes musculados, expertos en artes marciales, algunos con pasados militares, etcétera, etcétera, y parece ser que simplemente a mano limpia consiguió reducir a este individuo. Y cuando llegó la policía, pues se encontró al asaltante atado a un poste, y el vigilante en cuestión ya había desaparecido. O sea que el elemento superhéroe que todos hemos imaginado se ha convertido en realidad, porque cometen, mejor dicho, aplican la ley a su manera, reducen a delincuentes, nadie sabe quiénes son, tienen su propia iconografía y existen realmente, o sea, no son un mito. Bueno, algunos incluso se han especializado. Hay una chica, voy a ver mis notas para... Terrífica, también de Nueva York. Terrífica es para verla. Terrífica va ataviada, parece ser que es una señorita de buen ver, va ataviada de rojo de arriba abajo, un traje súper ajustado, con un sujetador de estos de Valkyria metálico, capa, es de las pocas que llevan capa, porque como dice Totian, la capa es un engorro limita, para el superhéroe real, es decir, esto es una claro, cosa... el superhéroe está contra varios delincuentes, se engancha con todo. Peluca rubia para proteger su identidad secreta, máscara, y ella patrulla sobre todo por Central Park y también por zonas de copas, por zonas de citas de parejas, para evitar violaciones. Vigila a las parejas, si ve a alguien que se lleva a una chica medio ebria, pues automáticamente la rescata de los brazos del presunto abusador, y se ha especializado en eso. Incluso hay algunos que se han convertido en verdaderos héroes populares, recurriendo, por ejemplo, al activismo político, y uno de ellos ni siquiera está en Estados Unidos, es el célebre Superbarrio de México. Todos nuestros oyentes mexicanos seguro que tienen localizado a Superbarrio, que es un personaje que aboga, vestido de superhéroe, bueno, a medio camino entre el superhéroe y el luchador de lucha libre mexicana, con esas máscaras tan características. Pues nadie conoce su identidad, pero aboga por los más pobres, hace activismo político de todo tipo, dice esas verdades que nadie se atreve a decir a los poderosos, y en las calles de muchos barrios hay pintadas con el símbolo de Superbarrio, porque lo ven como una especie de Robin Hood del pueblo, ¿no? En algunos lugares de la red, evidentemente, están los atuendos, las máscaras, pero esto no es un chiste, o sea, es gente que de verdad... Y se ha detenido alguno de ellos, bueno, son algunos trajes son increíbles, algunos tienen patologías, es decir, son gente que está mal de la cabeza, otros es una decisión moral, están hartos ya del crimen y salen a combatirlo. Mira, en estos días he estado viendo muchas entrevistas, porque muchas veces lo que lees es una cosa, y el cara a cara con el personaje, digámoslo así, aunque sea filmado, pues te dice mucho más. Y la verdad es que parecen personas, por increíble que parezca, después de todo lo que hemos dicho, muy equilibradas, muchos de ellos, que sí que dicen poseer, que su parte heroica, digámoslo así, es poseer unos grandes ideales, y que quieren demostrar a la comunidad que una sola persona puede marcar la diferencia, que uno se puede plantar
contra la injusticia, contra la adversidad, y que no quieren, digámoslo así, notoriedad personal, sino convertirse en símbolos. Es decir, simplemente que alguien pueda pensar que, bueno, que un ser humano individual en este mundo tan terrible no es algo que está al azar de las circunstancias, sino que puede plantarle cara. Estaba viendo este que decías del atuendo particular, que lleva una armadura de Kevlar. Este se lo ha organizado realmente bien. Es Citizen Prime, que es el superhéroe de Phoenix, Arizona, que aparte de construirse, yo creo que el atuendo más de superhéroe de todos, porque esa prueba de balas y todo este tipo de cosas, pues parece ser que lo único que se sabe de él es que es un hombre casado de 40 años, de nombre de pila Jim, que es empresario de éxito en Phoenix y que se dedica por las noches a hacer esto, es decir, que tiene esa segunda vida. Tipo Batman, ¿no? Un individuo con riquezas que por la noche combate el crimen con el extraño disfraz o atuendo. Pues está pasando de verdad. Está pasando de verdad. Aquí tienes, por ¿Llegará ejemplo, a España este movimiento? Sí, ya ha llegado. ¿Cómo que no ya ha llegado? Que sí, os lo digo, que hay gente que... Mira, por ejemplo, en Campello, no sé, es que no podía ser, Alicante, hay un hombre de Nashville que se disfraza con un antifaz y una capa y se hace llamar Mr. Moon, Señor Luna en inglés. Señor Luna. Un superhéroe nuevo, nos decía. Pero Iván. claro, ¿se pone la capa y hace 4 tontadas ahí? ¿O realmente actúa contra criminales, contra delincuentes? Bueno, si ejerce de superhéroe. Iván, si le ve dar mamporrazos a algún malo, pues que nos escriba y que nos lo diga, que es superhéroe Mr. Moon. Pero es un tipo de Nashville, o sea, no es español. No es español, pero actúa en España. O sea que en España ya tenemos este fenómeno nuevo sociológico. Y Fran nos dice que es repartidor y que le sorprendió un día de reparto ver a un tipo vestido de Batman en Bornos, en Cádiz. Es la Geray. Sí, si en la provincia de Cádiz o aledaños uno ve a un tipo andando por un arcén vestido de Batman, ese puede ser Geray. Luego hay gente que, claro, que no está bien. Nos decían que en su barrio había uno que se creía superhéroe, que se subió a la barandilla de su terraza y el pobre hombre pues se cayó y se mató. Sí, pero cuidado, que aquí ya hay otra historia, que además se ha hablado mucho de esto y forma parte de la leyenda urbana, y las risas se cortan de raíz cuando sabemos de mucha gente. Sobre todo niños, exactamente, imitando a los superhéroes, Yo me he preguntado en muchas ocasiones qué hay de verdad, qué se ha exagerado y qué no de la cara oculta de este tema. Vamos a ver. Por un lado nos puede parecer gracioso, nos puede parecer simpático. Yo le dije a Santi, cuéntame la historia, porque creo que esto hay que verlo y es increíble. Es decir, la gente... Es como los libros de caballerías, exactamente igual. Leyendo la Amadís de Gaula u otros libros, mucha gente hizo como Alonso Quijano en la ficción. Salir a patrullar en corceles creyéndose, ¿no?, algo superior, y sobre todo con una cosa muy importante que ha dicho Santiago Camacho, que el individuo en su individualidad y soledad puede hacer algo en este mundo de sistemas y de comunidades, puede hacer algo si lo desea. Eso está muy bien. Luego está la parte de gente un poco desequilibrada y, cuidado, la tercera parte, más triste, más terrible, gente que se mató, y en España al parecer hubo casos, no sé si tenéis datos concretos, gente que se precipitó por las ventanas, se lanzó por terrazas. Claro, pero después del impacto de ver películas de superhéroes. Alguien que, una chica como la chica esta que actúa, ¿no?, en las parejas, que la ve borracha. Oye, es que a lo mejor están los dos de acuerdo, han bebido y se lían porrazos con un pobre chico que es su novio. Claro, que es que habrá pasado, que es que también esas cosas pueden sacarse de quicio, ¿no? ¿Ha habido en España y en otros lugares casos de muerte imitando a superhéroes? En Estados Unidos sí, en Estados Unidos ha habido incluso casos que han llegado a los tribunales en cuanto a que, ya sabes que se demanda por todo, la familia lógicamente culpó a la editorial responsable de los cómics de meter ideas raras a los niños en la cabeza. La demanda no prosperó, pero sí, y sobre todo, aparte de los niños, que es más explicable y también mucho más triste, ha habido varios casos también de personas con facultades mentales mermadas que sí que se creían que eran superhéroes y que sí que se creían dotados de poderes sobrehumanos y han saltado desde edificios de cierta altura y no lo han contado. En España hubo casos también, se habló en los años 70 sobre todo, claro, después de impactos, ¿no?, como películas tipo Superman, sí, Spiderman, habían provocado que la gente creyese de inmediato que tenía esos poderes y, intentaron hacer una proeza que es imposible para un ser humano. En fin,
Sandy, terminamos con un elemento. Hay una última cosa que es, lógicamente, qué piensa la policía de todo esto. Y sobre todo la policía de Nueva York, que parece ser la ciudad donde se focaliza buena parte de la cuestión. Y ellos, la verdad, están muy preocupados, están tremendamente preocupados porque efectivamente en los 70 y en los 80 ya tuvieron que ir al entierro de varios ángeles guardianes, que sí, era, digamos, una organización paramilitar y aún así, efectivamente, tuvieron sus bajas. Todavía no ha caído ningún superhéroe aficionado, pero lo ven si el fenómeno prospera, lo ven una cuestión inevitable y de tiempo. Entonces habrá que ver si cuando tengamos que lamentar la primera baja de una de estas personas, pues hay muchos que se empiezan a replantear dónde está la línea que separa la realidad de la ficción. ...12:54, nos quedan muchas historias, muchas cosas, algunas hasta de niños milagro que han sobrevivido de forma increíble, pero bueno, nuestro aplauso a Nicolas Cage, que está por lo menos siempre pendiente de temas del misterio y sus aledaños, en este caso los superhéroes urbanos, uno de los temas que traía Santi Camacho que yo no me podía creer. Me encanta, Santi, que a estas alturas de nuestra vida me sigas trayendo temas reales que no me puedo ni creer. Enseguida dejé de ser el único. Kikas ha demostrado que un individuo puede marcar diferencias. ¡Kikas! Bruma roja. Me cago en la puta, esto ha dolido. Uf, ¿quieres luchar contra el crimen? Y entonces conocí a unos héroes. De los de verdad. A ver qué hacéis ahora. ¿Quién eres? Soy Hit Girl. Y él es Big Papi. Nos caes bien. Tienes potencial. Esto me supera. ¿Unos superhéroes han matado a 8 de mis hombres? Tengo que enviar un mensaje a todo el mundo. Ser un superhéroe es malo. Con mensajes, Marco, por ejemplo, nos dice: estos son, si cabe, más héroes que los de los cómics, porque se enfrentan sin tener poderes extraordinarios, solo una gran confianza en sí mismos. Sí, señor, me parece bonito el mensaje, porque estos no tienen superpoderes, ¿eh? Nos lo Si les decía mata el Belinda. delincuente, les clava la navaja y se la clava. Nos lo decía Belinda. Cada cual debe buscar en sí mismo un superhéroe y mejorar el mundo en lo poco que esté a nuestro alcance. Será el mensaje de Marco. Bonito. Tenéis que ver el Facebook de Dark Guardian. Es alucinante ver la lista de amigos. Menuda tropa. Están todos los vigilantes de Nueva York. Estoy alucinando. Se los van a cargar rápido, nos dicen. Vivan los vigilantes. Bueno, un tema que aporta a la sociedad, que mañana mismo, con lo que es Milenio 3, con el eco que tenemos gracias a todos vosotros, en Internet y en todo el mundo, mañana este tema que se le ocurre a Santiago Camacho, que no es que lo cree él, pero que se fija en ese tema, mañana tendrá un eco impresionante y me alegro. Nos decían también que en Londres vi a un iluminado con traje de Spiderman corriendo por la calle de noche. Grande, Santi. ¿Para cuándo hacedores de lluvia? Nos pregunta Xavi desde Moaña. ¿Hacedores de lluvia? Sí. En Londres hay, aparte de alguno, hay uno muy concreto que se tiene su cruzada particular, que es el hombre de la radial. El hombre de la radial. El hombre de la radial. Iba, bueno, aquí le tienes, de traje azul, máscara, sierra radial en mano, botas doradas. Pero se da miedo, claro. Pero este solo tiene un objetivo. Este se la ha jurado al Ayuntamiento de Londres y entonces en Londres se practica, en vez de llevarse los coches en las grúas, les pone cepos. Y este va cepo que ve, coge la radial, cepo que destruye. Con lo cual también se ha convertido en una especie de Robin Hood. La gente le adora, sobre todo los conductores que aparcan mal. Y el hombre de la radial es el superhéroe londinense por excelencia. No des ideas, que me veo quitando cepos. Qué bien le queda a los superhéroes urbanos auténticos que se juegan el tipo esta música, ¿eh? La guerra de los mundos. ¿Pero por qué visten así? Por las películas, es que están un poco algunos... Bueno, y para cubrir su identidad, ¿no? Bueno, pero con que se pusieran un pañuelo que les cubriera y estuvieran solo los ojos, porque es que hay algunos que de verdad dan risa, ¿eh?
están un poco gruesillos y pero con es un traje... efecto para el delincuente. Con un traje limón, pues... Tú imagínate que el delincuente lo primero que ve es algo que le deja atónito, eso ya te da 2 segundos de margen, porque desde luego hasta que reacciona, la verdad es que el elemento sorpresa lo tienes de tu parte. Ángel desde Madrid nos dice: la realidad supera la ficción y Siempre. la ficción nutre a esta. A ver si aparece alguno por Madrid. Buenas noches, Juan Carlos de Valencia. Si los delincuentes se juntan, ¿por qué no los superhéroes? Pues me parece genial. No me lo puedo creer. Yo una el vez equipo... cerca de la zona esta de Lope de Hoyos, del puente, la gente que sea de Madrid lo conocerá, del puente de Lope de Hoyos cerca de Velázquez, vi un tipo subido en un edificio, todo vestido de negro, que trepaba. Yo no sé si era un ladrón, si era tal, pero yo pensé, creo que era alguien que hacía una prueba o algo de como funambulismo, pero claro, en plena noche. Era una cosa muy rara. Me dio una impresión, sí. Nuestro mejor héroe urbano, Don Quijote. En esa escena de los molinos de viento, ¿qué haría con las 4 torres de Plaza de Castilla en Madrid? Se pregunta Raúl desde Vallecas. No me lo puedo creer. El equipo de Milenio en mi ciudad. Vaya regalo de cumpleaños. Nos lo decía Juanchu desde Castro Urdiales. Castro Urdiales, donde hay una cueva cercana, por cierto. Una cueva de las más misteriosas de España, que no se ven, con rostros monstruosos del Paleolítico. Y parece que es una cueva donde pasaron cosas sorprendentes. Hablaremos de eso y de mucho más el próximo día 5 de junio, pero también en Santiago, el 29. Y nosotros ahora, después de las noticias, traemos un montón de historias. Por cierto, de niños, ¿veíais la serie de Alfred Hitchcock? ¿Sabéis que toda su vida, sus películas, es una clave? Vamos a hablar del código Hitchcock y de muchas más cosas a continuación.